Muy buenas tardes a todos y gracias por escuchar esta información reciente sobre la tormenta tropical Isaías. Solo porque ahora se categoriza como una tormenta tropical, no cambia su amenaza potencial. La tormenta continúa avanzando hacia Carolina del Norte en la noche. Los gerentes de emergencia estatal junto con nuestros aliados locales están preparándose para fuertes vientos y torrenciales que pudiera traer la tormenta. Le estamos pidiendo a los habitantes de Carolina del Norte que se encuentran en la trayectoria que estén preparados. He preparado un estado de emergencia y hemos recibido una declaración de emergencia federal para 25 condados hasta ahora. Nosotros en Carolina sabemos en general qué hacer: preparar su kit de emergencia, seguir las órdenes de evacuación local, permanecer en un lugar seguro y nunca manejar sobre caminos inundados. Sin embargo, en esta ocasión, agreguen su mascarilla y antibacterial en su kit y recuerden de mantener distancia social. Las 3 Ws. Lavar, usar cubrebocas y esperar es tan importante durante la tormenta como ahora. La pandemia de COVID-19 sigue siendo una amenaza y las preparaciones pueden tardarse más. Podemos estar a salvo de la tormenta y el virus si estamos listos. Estamos observando el pronóstico cuidadosamente y sabemos que la tormenta afectará a gran parte de la zona de Piedmont y las zonas costeras. Las ráfagas de la tormenta tropical comenzarán el lunes en la noche hasta el martes en la mañana. Se esperan vientos tropicales sostenidos para una tercera parte del este de Carolina del Norte, con ráfagas de 50 a 65 millas por hora y de 30 a 45 millas por hora en el área central de Carolina del Norte. ¿Esto es suficiente viento para derribar árboles y postes de luz? El fin de semana, la tormenta giró un poco hacia el interior. Esto ha aumentado la amenaza de aguaceros e inundaciones precipitadas en el este de Carolina del Norte. Ahora esperamos que la lluvia estará en el corredor o en el camino de la I-95, donde llegarán de 3 a 5 pulgadas de lluvia. Pueden ir al sitio readync.org para ver mapas de zonas de inundaciones y de evacuación. Recuerde, cuando se trata de evacuaciones, conozca su zona. El pronóstico espera que va a circular esta tormenta muy rápido y esperamos que no dure mucho tiempo la lluvia y el viento. Sin embargo, va a haber aguaceros muy repentinos, así que estén pendientes de inundaciones y también de inundaciones. Las compañías de servicios públicos esperan cortes de suministro eléctrico generalizados. He activado hasta 150 soldados de la Guardia Nacional para ayudarnos con las preparaciones y la respuesta según sea necesario. Agradecemos muchísimo su trabajo en el extranjero y también durante la pandemia aquí. También apreciamos al personal de emergencias que sigue nuevamente protegiendo a nuestras comunidades. Es esencial que escuchen los mensajes de los oficiales locales y sigan las órdenes de evacuación. Durante una pandemia, su hogar es el lugar más seguro donde puede permanecer. Sin embargo, pero puede cambiar al acercarse la tormenta Isaías. Lo más importante es alejarse del peligro. Si se le indica que por favor desaloje. Procure tener un plan para quedarse con sus amigos fuera de la zona de peligro o sus familiares. Si eso no funciona y usted puede pagar un hotel o un motel, hágalo. Los refugios estarán disponibles para aquellos quienes lo necesiten. Visiten el sitio web del gobierno de su condado para ver instrucciones de albergue. Los albergues evaluarán las condiciones de salud de personas con síntomas de coronavirus. Si alguien tiene síntomas, se le va a dirigir a otra opción de refugio en donde más fácilmente pueda aislarse y reciba atención médica. Sabemos que la pandemia ha dominado la atención de todo mundo en los últimos meses, pero los administradores de emergencia han estado planeando cuidadosamente la respuesta a la tormenta en este ambiente de COVID-19. Nuestro estado ha enfrentado una gran cantidad de tormentas en los últimos años. Sabemos cómo planear, preparar
y responder cuando ya se termina la tormenta. Nada de esto ha cambiado. Sin embargo, en esta ocasión lo tendremos que hacer con un cubrebocas en la cara. Ayudar a sus vecinos y sus seres queridos es aún más importante al acercarse a la tormenta. Háganlo de manera segura y lo superaremos juntos. Quisiera reconocer a Mike Sperry, el director de la Administración de Emergencia de Carolina del Norte, para que nos dé la información más reciente. Mike. Gracias, gobernador, y gracias por su liderazgo. Muy buenas tardes. Hoy es el día 146 del Centro de Emergencias de Respuesta a COVID-19. También ya nos preparamos para la tormenta tropical Isaías desde el viernes. Estamos monitoreando de cerca la trayectoria de la tormenta, la intensidad y posibles impactos a Carolina del Norte. Ahora que la tormenta ha cambiado en su intensidad, no es el momento de ser complaciente porque quizás tenemos tormentas durante la noche. Conforme avanza la trayectoria de la tormenta, obedezca todas las señales e instrucciones de las autoridades locales y estatales. El equipo de ayuda de FEMA se ha unido para nosotros aquí al centro de emergencias. Algunos están trabajando aquí con distancia social y otros están remotamente. Y al igual que que todos los casos de respuesta de emergencia estatal, tenemos ahora aproximadamente 120 personas de la Guardia Nacional que ya están listos para ir al arsenal en el este y para responder. También ya hemos posicionado los equipos de rescate de agua consistiendo de 20 Zodiac Swift Boats y también técnicos de rescate acuático. Todo esto es además de lo que ya se encuentra de los equipos de rescate acuático. Estamos finalizando las decisiones de evacuaciones y también estamos dándoles el PPE para poder trabajar dentro de un entorno de COVID-19. También ya hemos enviado agua, alimentos y lonas que se van a entregar a los aliados del condado. Y también debe de preparar su kit de emergencia. Y también esté preparado de tener en su kit de emergencia una mascarilla antibacterial y productos de limpieza para mantener a su familia saludable. Visite readync.org para ver la lista completa de artículos. La aplicación móvil ya no está funcionando, pero toda la información de emergencia se encuentra en readync.org. Y según yo se los dije anteriormente y les ha dicho el gobernador, la pandemia COVID-19 va a cambiar las evacuaciones y los albergues. Revisen su plan de evacuación y sigan estos pasos. Si se le dice que evacúe, y esto lo dicen los oficiales locales, evacúe según le den instrucciones. No permita que el COVID-19 impida su evacuación. Evacúese a la distancia más corta y trate durante la pandemia de quedarse con familia, amigos o en un hotel para minimizar el contacto con otros. Si estas opciones no están disponibles, vaya a un albergue. Recuerde, si le dicen que evacúe, no lo dude. Si usted vive en el interior, en lugar seguro, ofrézcale su casa a amigos y familiares para que lleguen a su casa. Tanto los albergues grupales y no grupales estarán disponibles para los damnificados. Vaya a la página web de su gobierno del contacto. Los canales de redes sociales les darán las instrucciones. Los gobiernos locales y la Cruz Roja están trabajando en chequeos de salud, distanciamiento social y protocolos de limpieza. Y hablando de la Cruz Roja, requieren ahora de gente joven, estudiantes universitarios que puedan ser voluntarios de desastres. Ellos pueden ayudar con la recepción en el albergue, alimentación, gestión del dormitorio, enlaces con hoteles y otras tareas. Si tiene más de 18 años y puede ser voluntario, vaya redcross.org/volunteer today. Y
Esta es la manera en que se hacen las cosas aquí en Carolina del Norte. Ya tenemos el programa de Conozca su Zona. 20 condados costeros han desarrollado zonas de evacuación basándose en las áreas de más riesgo de marejadas e inundaciones de ríos. Visite knowyourzone.nc.gov para ver si vive en estas zonas. Preste atención si necesita o se ordenan evacuaciones. knowyourzone.nc.gov para determinar si está en una zona de evacuación. Recuerde estar atentos y preparados para mantenerse a salvo durante esta temporada de huracanes. Recuerden las 3W, las 3 Ws. Con amabilidad y cooperación nosotros superaremos esto. Un equipo, una misión y una familia. Gracias. Gracias, Mark. Agradezco tu liderazgo. También quisiera reconocer al coronel Glenn McNeil, el comandante de la Patrulla Estatal de Caminos. Adelante. Gracias, gobernador. Muy buenas tardes. La Patrulla Estatal de Caminos se une junto con las agencias aliadas en la conjunta respuesta a esta tormenta y estamos preparados para asistir a las comunidades potencialmente afectadas. Y al igual que desafortunadamente hemos visto en otras tormentas, los efectos de la tormenta pueden ser sentidos lejos de la trayectoria directa y puede haber inundaciones repentinas y agua estancada. Nosotros hemos visto muchas veces la pérdida de vidas de conductores que entran a caminos inundados. Les pedimos que sigan todas las advertencias de seguridad pública. Dese la vuelta y no trate de cruzar caminos que estén cubiertos por agua. No vale la pena, su vida vale. Y al igual que con cualquier otra tormenta, por favor preste atención a los árboles derribados y también cables eléctricos. Si usted está en si no está funcionando los semáforos, tiene que darle tratamiento de un alto de 4 sentidos. Manténgase informado en readync.org y las condiciones de carreteras drivenc.gov y mantengan las líneas telefónicas de emergencia solo para emergencias. Gracias por su liderazgo, coronel McNeil. Ahora le voy a ceder la palabra al Departamento de Transporte, Eric Boyet, para que nos dé una actualización sobre sus preparaciones. Gracias, gobernador. Iniciamos las conferencias de planeación el jueves. Todas nuestras divisiones de carreteras están preparadas y listas para responder. Nuestras divisiones de carreteras tienen más de 1,800 personas listas para responder. Tenemos equipo previamente ubicado, materiales y suministros. Tenemos 1,550 equipos, incluyendo camiones y maquinaria, más de 1,000 motosierras. En base a nuestro pronóstico actual, el personal está listo en caso de que se derriben árboles y haya inundaciones. También en el área oeste estamos preparándonos para la tormenta en la zona de las montañas. Continuamos apoyando los esfuerzos de evacuación, completando las embarcaciones que se están amarrando después del último viaje del ferry a las 10:30 de la mañana. Hemos evacuado 1,580 vehículos, 3,335 personas de Ocracoke a partir del domingo hoy. Las evacuaciones de Ocracoke continuarán hasta las 10:30 de la mañana del lunes. Se dispensó el peaje durante la evacuación. En cuanto a los puertos, las preparaciones de huracanes continúan en ambos puertos. El puerto de Morehead City está a salvo. Las operaciones de carga y contenedores se están reduciendo en el puerto de Wilmington y continuamos asegurando la terminal, protegiendo los contenedores, los equipos y las puertas de las bodegas se cierran. Cuando sea necesario, vamos a cerrar las operaciones para que los puertos puedan operar con seguridad. Posteriormente, en general, estoy muy orgulloso de los equipos especiales de aviación, el mantenimiento de puentes y fotogrametría que están preparados para responder a este evento. Hemos trabajado arduamente para prepararnos para esta tormenta. Tomamos a todos los eventos meteorológicos seriamente y responderemos rápidamente y eficientemente para restaurar la movilidad y que todo el mundo esté a salvo. Y gracias por su liderazgo,
señor Boyett. También con nosotros se encuentra el señor Todd Hunt, el asistente general de la Guardia Nacional, así como Cody Kinsley, uno de los subsecretarios del Departamento de Servicios Humanos y Salud. Lee Williamson y Karen Magoon son nuestros intérpretes de señas de lenguaje. Y tras las cámaras se encuentran Jackie y Jasmine Metivier, que son nuestras intérpretes de español. Ahora podemos recibir preguntas. Identifiquen su nombre y la organización que representan. Gracias. Tim Foy de ABC 11. Tengo curiosidad, es de dos partes mi pregunta. ¿Cuánto dinero estatal se ha asignado para la preparación y alivio de desastres? ¿Ya habló con el presidente con respecto a este desastre que se aproxima? Respuesta: tenemos presupuestos en nuestro departamento para las tormentas. Y le voy a decir que el director Sprayberry hable al respecto. Yo no he hablado personalmente con el presidente. Generalmente cuando hay una tormenta estoy en contacto con él. Tenemos representantes de FEMA aquí en el Centro de Operaciones de Emergencia y también tenemos la declaración de emergencia. La coordinación con los federales es buena, pero el director Sprayberry contestará. Respuesta: gracias. Gracias por su pregunta. Yo nada más quiero señalar, como dijo el gobernador, nosotros recibimos una declaración de emergencia de FEMA y esto fue por solicitud que hizo el gobernador al presidente y esto sucedió rápidamente. Creo que se llevó un día y medio. Y nosotros creemos que se hizo muy bien. En cuanto a su pregunta de presupuesto, nosotros tenemos un fondo de alivio para desastres en que son entre 10 y 12 millones de dólares. Podemos tener parte de estos fondos conforme empezamos las operaciones para un evento de este tipo. Y una vez que tenemos la declaración de desastre, tenemos nosotros una hoja de trabajo para que nos reembolsen de todas las actividades de respuesta del Estado. Y el gobierno federal nos reembolsa a un índice de 75 por cada dólar. La siguiente pregunta. Lakewood, WFAW. Mencionó antes que se va a evaluar la salud de las personas en los refugios. ¿Cuáles son las medidas? Perdón, ¿puedes repetir su pregunta? Personas que saben que son positivos de COVID, ¿qué protocolo o qué deben hacer estas personas? Respuesta: si usted ya es positivo de COVID, se debe aislar y asegurarse de estar aparte de su familia en un lugar a salvo. Tendremos evaluaciones de salud en todos los refugios. Y si alguien tiene síntomas, entonces esa persona va a ser ubicada en otro sitio. Habrá opciones de refugios alternativos donde se puedan aislar. Obviamente no queremos personas positivas de COVID en estos refugios. Esa es una de las razones por la que estamos haciendo estas evaluaciones de salud. La siguiente pregunta. Virginia Bridges, de News and Observer. La última pregunta. Esa trayectoria hacia el oeste, ¿qué significa para el Estado? ¿Estamos listos si la tormenta llega a la carretera I-95? Respuesta: creo que si tenemos una tormenta que entra más a interiores, nos preocupa más las zonas más planas donde puede haber inundaciones y también los ríos pueden exceder su cantidad de agua. Sabemos que muchas de las comunidades alrededor de la autopista I-95 han tenido problemas anteriormente con huracanes, así que eso nos inquieta bastante. Algo bueno es que hay condiciones más secas de lo normal y se espera que la tormenta pase rápidamente. Eso es bueno. Sin embargo,
se caen más de 7 pulgadas en un solo sitio a la vez. Entonces nos preocupan estas inundaciones de ríos y eso pudiera suceder dentro de 1 o 2 días si se eleva el nivel del agua de los ríos. Estamos listos de cualquier manera. Sabemos que la trayectoria pudiera cambiar incluso una vez al llegar a Carolina del Norte. Hasta ahora pensamos que el área central y el área costera son las zonas que van a haber más lluvia y más vientos, por lo que también va a haber cortes de suministro eléctrico. Así que todo el mundo tiene que tener cuidado. Muchas gracias por su atención. Les vamos a dar una actualización mañana. Que estén a salvo.